Y en esta hora vamos a estar hablando qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, se traduce como iniquidad, vanidad y dolor. Ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, pecado se traduce del griego errar al blanco. Pero este significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento y es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa de pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno producido de acciones. Recuerde que la mayor veces que usted encuentra pecados en la Biblia, pecado, siempre la traducción en el griego le va a traducir errar al blanco. Porque la figura es que el apóstol Pablo cuando dice que están pecando, es que están errando al blanco. Y él está usando la figura de los Juegos Olímpicos cuando tiraban con el arco hacia un objeto y como no le atinaban, pues se perdían del premio. Solamente el que atinaba al blanco, pues se llevaba el premio. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo, ustedes están errando al blanco. Eso es lo que, de ahí es donde agarra el apóstol Pablo la figura y es donde se deriva pecado, errar al blanco. ¿Sí? Entonces, el pecado es algo que desagrada a Dios. Todas las personas nacen o nacimos pecadores. Incluso el bebé más hermoso que usted pueda ver, hermano, que tenga la apariencia de inocente, este bebé es un pecador. No importa que sea un bebé, aún el pecado que él cometa no lo hace pecador porque ya él nace pecador. O sea, que no tiene que esperar a que haga él un pecado para decir, oh, este niño es pecador. No, el niño ya nace con el pecado. El salmista lo dijo así en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo escuché una vez un predicador que dijo que David, o que la madre de David, se había acostado con otra persona y que pues que él no era que su padre no era Isaí, por eso David estaba diciendo esto, pero David no está diciendo que nació de otro padre, lo que está diciendo que él nació ya pecador. ¿Sí? No sé si usted entiende esto. En palabra de Dios para todos dice, yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Aquí ya lo traduce mejor. O sea, ¿cómo nacemos? Pecadores. Desde que usted nace, ya nace usted un bebé o una persona ya nace ¿qué? Pecadora. ¿Por qué? Porque nacemos con eso. ¿Quién de aquí ha visto que una mamá le enseña a pegarle o que le enseña a su niño a pegarle a otro niño? ¿A cuántos de aquí se nos enseñó a robarle los juguetitos al primo? ¿Cuántos de aquí alguna vez se llevaron un muñequito de un familiar de escondidas? Algunos quizá, algunos nunca, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí les enseñaron a robarle la moneda a su mami de la cartera? Su mamá le enseñó, ¿verdad? No. ¿Quién le enseña al bebé a pegarle a otro bebé? Ya chiquitos ya se están aventando de manazos. ¿Los ha visto? Desde chiquito el niño ya quiere hacer su voluntad, tira el biberón y se lo ponen para atrás y otra vez lo vuelve a tirar. Desde muy bebé ya ellos empiezan a demostrar que el pecado viene ya con ellos. ¿Sí? A ningún bebé usted le enseña a hacer lo malo, eso lo trae ya de paquete. Nosotros no le enseñamos a los bebés a hacer algo malo, ellos ya lo traen, porque nacen con esa naturaleza pecadora. Por eso el salmista dice,
yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios. El deseo de un niño se centra en sí mismo. El niño está determinado a agradarse a sí mismo y a tener sus deseos cumplidos. El niño, cuando es un niño, él solamente quiere todo para él. Él no piensa en nadie más. Porque bueno, lo bueno de ser niño es que no se tiene que preocupar de la renta, ni de la luz, ni cómo le vas a hacer para vestirlo. Él quiere que tú le des de comer, que tú lo atiendas, que tú lo bañes, que tú lo cargues, se centra solamente en quién, en él. Pero nunca está pensando en Dios, ¿o sí? Bueno, hasta que llega a una cierta edad y ya empieza a desarrollar el entendimiento para buscar a Dios. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos nacemos pecadores, todos pecamos, porque nacemos con esa naturaleza que pecadora. Por cuanto todos pecaron y estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea que no alcanzamos a llegar a la gloria de Dios. ¿Sí? Fíjese, el pecado no solo desagrada a Dios, sino que también el pecado separa al hombre de Dios. No solamente desagradamos a Dios, sino que también el pecado separa al hombre de Dios. Desde el nacimiento cada uno está separado de Dios. Desde el nacimiento cada uno está separado de Dios, porque no nacemos con el conocimiento hacia Dios, sino que se nos tiene que enseñar quién es Dios. Nosotros cuando somos bebés o somos jóvenes, somos pequeños, se nos tuvo que llevar a la iglesia. ¿Se acuerda cuando lo llevaban a la iglesia que usted no quería ir? Y se enojaba, y lo que hacía es que se acostaba en la banca, porque no quería ir, estaba ahí en contra de su voluntad. ¿Cuántos se acuerdan que iban en contra de su voluntad? Que sean sinceros, valientes. ¿Cuántos? Sí, veo muchas cabecitas que se mueven. Algunos dicen, no, yo sí estaba voluntariamente a fuerza, dice. No, sí, yo sé que sí, muchos de ustedes quizá al principio su mamá los llevaba para enseñarles quién era Dios, para que usted conociera a Dios. Y ese es el trabajo del padre, ¿no? Llevarlos, cuando ya tienen una cierta edad, llevarlos hacia Dios para que conozcan a Dios, quién es Dios. Porque recuerde que todos nacemos pecadores, dice Romanos, por cuanto todos nacemos pecadores, estamos fuera de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos paga por haber pecado. Así como usted, que es un jornalero, usted cuando acaba su semana, usted está esperando y casi exigiendo su paga, que le paguen sus $1,000 porque ya trabajó su semana, ¿no? Y usted ya está esperando que le paguen porque usted ya se siente que es digno de esa paga, digno de que le paguen el salario porque usted ha trabajado. Así el pecado. Cuando usted trabaja para el pecado le va a dar su salario, le va a pagar. ¿Con qué? Con muerte. ¿Pecas? Bien. ¿Trabajas para el pecado? Vas a adquirir tu paga. ¿Cuál es tu paga? La muerte segunda. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora fíjese, en Isaías 59:2, aquí encontramos algo muy interesante. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué han hecho nuestras iniquidades, nuestros pecados? Han hecho una división entre nosotros y Dios. Y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros pecamos y no lo confesamos, ¿qué hace Dios? Oculta su rostro de nosotros. ¿Para qué? Para que no oiga lo que nosotros le estamos diciendo. Mientras usted no confiesa su pecado, mientras usted no dice, ciertamente pequé, Señor, soy un pecador, mira, te fallé hoy, fallé en esto y aquello, y Señor, aquí vengo para confesarme y decirte que realmente sí lo hice, tú sabes que sí. Mientras usted se calla, mientras usted lo mantiene en secreto entre comillas, porque aunque nadie lo sabe de los hermanos, hay uno que sí lo sabe, ¿que es quién? Es Dios. Entonces, cuando usted peca y no lo confiesa delante de Dios, la comunicación entre usted y Dios se corta. Como cuando no paga el Galaxy, el Metro PCS. Iba a decir Metro Paisa, pero es que así decía un hermano en la otra iglesia. ¿Qué clase de compañía tienes, hermano? Metro Paisa, dice. Entonces, cuando usted no paga el Metro Paisa, pues le cortan la línea y por más que usted le marque, ¿qué pasa? No entra la llamada. Entonces, cuando nosotros pecamos con Dios y no le decimos nuestros pecados, no los confesamos y no le pedimos perdón, la comunicación se corta. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa a la gente de Dios, forma un muro. Y aquí es lo que Isaías nos está tratando de decir. En Lamentaciones, fíjese, en Lamentaciones 3, capítulo 3, verso 42, Lamentaciones 3, 42 nos dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nubes para que no pase la oración nuestra. ¿Qué hizo Dios? Cubrió el cielo de nubes, dice, para que no pase ¿qué? Su oración. ¿Por qué causa? Por haber pecado en contra de Dios. Usted sabe que hay gente que peca delante de Dios y que cree que pues nunca me ha pasado nada, dice, nunca Dios me hace nada, pues, no importa. Y vienen delante de Dios como si nada. Y Dios conoce cada uno de nuestros pecados. Si alguno de nosotros ha pecado, ya sea de vista, de pensamiento o de acción, Dios lo conoce, ¿cierto? A lo mejor usted violó a alguna muchacha, ¿verdad? Y cree que Dios no lo sabe. Usted dice, no, pastor, yo nunca he violado a nadie. No, pero pues en su mente ya no sé qué tanto hizo en la mente ahí. Y dijo, los antiguos dijeron, no fornicarás, pero yo te digo, cualquiera que desea una mujer para tenerla, ya pecó en su corazón. O sea que muchas veces no necesitamos hacer el acto, pero estamos ahí, nuestra mente está a 1000 por hora, ¿no? Y sin darse cuenta, Dios todo lo está escuchando, todo lo está leyendo en su mente. Y usted viene como si nada delante de Dios a levantar las manos y decirle, Señor, dame esto, Señor, ayuda a mi papá, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa. Y el Señor, y usted piensa que el Señor le está escuchando cuando la señal entre usted y Dios está cortada. Dios ha puesto un muro para no escuchar su oración. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas consecuencias del pecado. Yo sé que aquí no hay en sí, veo aquí pura cara de santitos, no veo ningún pecador, puros santos, ya
ya casi hay que ponerlos en el altar, ¿no? Pero vamos a ver algunas consecuencias del pecado. El pecado trae culpabilidad. En el Salmo 51:3, el salmista, aquí después de haber pecado, de haber cometido asesinato y de haberse llevado la mujer de su prójimo, aquí el salmista en el 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él se sentía culpable. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no sean reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. O sea, la culpabilidad lo estaba matando. 2, trae separación de Dios. Isaías 59:1 dice: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3, trae juicio y castigo eterno. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno. Esclaviza, número 4, esclaviza. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo estábamos? Esclavizados. ¿Qué hace el pecado? Esclaviza. Porque mire, hermano, usted sabe que cuando usted es esclavo, dijo Jesús, cuando tú eres esclavo de alguien, ya sea de Dios o de Satanás, pues tú vas a tener que hacer lo que tu amo te dice. Si tú eres esclavo de Satanás, pues tú eres un esclavo del pecado y tú vas a tener que hacer todo lo que él te diga. ¿Sí? Entonces, porque el pecado esclaviza, pero dice el apóstol, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos. También, número 5, causa ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo están los incrédulos? Ciegos espiritualmente. Por más que usted le hable de las cosas espirituales, ellos no pueden ver. ¿Por qué? Porque están cegados. No pueden ver a Dios, no pueden ver a Cristo. O sea, no pueden entender las cosas del Señor. Porque el Dios de este siglo ha cegado. ¿Sí? La causa número 6, causa muerte espiritual. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de llegar al conocimiento de Dios? Muertos. ¿Y qué hace un muerto? Ya lo hemos dicho muchas veces, el muerto no puede responder, ¿sí? Cuando usted va a ver a un muertito, por más que usted le haga cosquillas, el muerto no se va a reír. Por más que usted le grite al muerto, el muerto no va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. Usted le puede poner un montón de piedras en el pecho al muerto, ¿y qué va a decir el muerto? Nada. ¿Por qué? Y así son los que están llenos de pecado, el montón de pecado está encima de ellos, pero no responden. ¿Por qué? Porque están muertos. Están muertos. En aquel tiempo, dice el apóstol, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. 7, trae falta de esperanza. En aquel tiempo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios
en el mundo. Andábamos como sin esperanza. Pecadores sin rumbo, sin esperanza en este mundo. Imagínense andar vagando sin ninguna esperanza. ¿Cuál era nuestra esperanza? No teníamos ninguna esperanza. Así es el que anda un hombre pecador, alguien que está en pecado, así anda, sin rumbo y sin esperanza. 8. ¿Qué hace el pecado? Corrompe, según Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Esto es lo que hace el pecado al hombre. Trae ceguera espiritual, trae muerte espiritual, le trae falta de esperanza, lo corrompe, trae el juicio eterno para él, trae separación y lo esclaviza también. 9, para terminar, y condena, según Santiago 5:12. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Se acuerda cuando usted estaba ya, conocía a Cristo, pero no estaba con Cristo? Y le decían, ¿tú te lo agarraste? ¿Tú lo robaste? Y decían, no, te lo juro por mi mamacita linda. Pero el Señor nos enseña que cuando nosotros digamos no, es solamente no, o sí o no. Pero no podemos jurar por nada, ni por su mamacita, ni por su padrecito, ni por nadie, ni por el pescadito tampoco. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos jurar, nosotros, ¿llevaste esto? No. Usted no puede decir, no, te lo juro por Diosito lindo. No, él dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, que es el estrado de Dios. No puedes jurar por nada. Tu sí solamente sí, o tu no es no y ya. Pero nada de estar jurando. ¿Capich? O sea, no se puede estar jurando. ¿Por qué? Bueno, Santiago nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Qué hace el pecado? Nos condena. ¿Por qué? Porque como queremos cubrir el pecado, juramos hasta por nuestra abuelita que ya falleció. ¿No? Y no, de verdad, mira, llegué tarde porque... te lo juro por mi abuelita que el tren se le ponchó la llanta. Y te condenas por mentiroso. No. Todo el mundo es responsable de su propio pecado. Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién va a dar cuenta de los pecados? No, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. O sea que cada uno de ustedes un día estará frente a Dios para decirle lo que usted hizo. ¿Sí? Y quizá cuando usted esté frente a Dios, quizá no le va a querer decir, pero como quiera, Él se lo va a sacar. Él le va a decir, tú lo hiciste. Recuerde que Él es el testigo. Ahorita es nuestro abogado y como abogado podemos pedir perdón y Él nos perdona, pero en aquel día Él va a ser el juez y el testigo. Cuando Él vaya a declarar nuestro juicio, Él va a decir, ok, vamos a ver, ¿quién lo vio? No, pues todos los hermanos calladitos, no, yo no, mejor no digo nada. No vaya a ser que por mi culpa se lo lleve el maligno, ¿no? Entonces, pero Dios va a decir, no, aquí hay un testigo, y Él va a decir, soy yo, ¿sí? Porque Dios, recuerde que Dios está en todos lados, o usted se aparta de Dios. ¿Cuántos dejan a Dios en su casa? O en el trabajo. Si usted es cristiano, Dios anda con usted, ¿cuánto tiempo anda con Dios usted?
todo tiempo, a toda hora. Cuando está en Face, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando está en Face, ahí está el Señor, ahí recuerda, está al like, y el Señor ahí está al lado. ¿A poco te gusta eso? ¿No? Ahí está el Señor está ahí. Quizás está tapado con la cobija, ¿no? Y está ahí. Y el Señor también está ahí adentro. Mirando todo, escuchando todo, viendo todo lo que usted está haciendo. Entonces, el Señor está allí y Él está observando, escuchando a todo. Y a cada uno de nosotros, o sea que ninguno de nosotros nos vamos a escapar. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos hemos pecado, salud. Pero Dios quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos porque Él quiere darnos vida. Él no quiere que nosotros perezcamos. ¿Sí? En Ezequiel 18:20, aquí dice, el alma que pecare, ¿qué le va a pasar? Morirá. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, morirá. Toda aquella alma que pecare y que no confiese sus pecados, va a morir. El hombre escoge pecar contra Dios. Cada uno de nosotros peca, ¿por qué? Porque nos obligan a pecar. ¿A quién de los que estamos aquí nos obligan a pecar? ¿A cuántos aquí le ponen un cuchillo en la espalda o una pistola en la cabeza y le dicen, peca, peca, si no te doy un tiro? ¿A cuántos, hermanos? Lo hacen voluntariamente, ¿cierto? O sea, que nadie nos obliga, todos lo hacemos voluntariamente. Nosotros escogemos pecar o no pecar. Ahora, recuerde que nosotros nacemos pecadores, pero cuando nacemos de Dios, entonces la nueva naturaleza ya nos ayuda a vencer esas tentaciones y ese pecado, si somos nacidos de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, claro, usted por más que trate de vencer el pecado, no va a poder, porque es su propia carne, y no va a poder. Pero cuando ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted, el Espíritu Santo le va a ayudar a vencer esas tentaciones que usted tiene. Pero necesitamos nacer de Dios. Entonces, nosotros como hombres escogemos pecar o no pecar. Entonces, todos ya sabemos aquí que nacemos de una naturaleza pecaminosa. Y así nacemos. Pero también podemos nacer de nuevo. Cuando decimos nacer de nuevo es que nacemos de Dios. Este es un acto espiritual. ¿Sí? Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted de verdad confiesa a Cristo como su Salvador, usted le desea y usted quiere de verdad que Dios rompa las cadenas del pecado que viene arrastrando, Él lo hace. Pero necesitamos realmente desear que Dios venga y que rompa la cadena de pecados que traemos, esa cadena que traemos arrastrando desde que nacemos, para que entonces cuando Él venga y entre en nosotros, Él empiece a regenerar nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos nacer de Dios. En Juan 3:5, y aquí terminamos, Juan 3:5, aquí está hablando con un hombre muy letrado. Y aquí en Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no naciere de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. O sea, si nosotros nacemos de nuestra mamá que nunca fue a la iglesia, o aunque esté en la iglesia, pero nosotros nacemos de nuestra mamá y nacemos ¿qué? Pecadores. Porque nacemos de la carne de mamá, ¿sí? Y nacemos ¿qué? Todos los bebés nacen ¿qué? Pecadores. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos de Dios, entonces ya nos volvemos jóvenes o hombres espirituales. ¿Cuántos ya son jóvenes espirituales?
Ay, santo. Yo creo que hoy todos nos vamos a volver jóvenes espirituales. ¿Sí? Que no solamente estemos pensando en el Face y hacer las cosas de la carne, sino que estemos pensando qué podemos hacer para Dios. ¿Cuántos aquí piensan qué pueden hacer para Dios? Los que están dormidos. ¿Usted piensa qué más puede hacer para Dios? ¿O solamente está pensando en qué va a hacer, qué va a poner en el Face o quién va a buscar o no sé, a perder el tiempo? Yo no tengo nada con su Dios el Face, solamente le quiero decir que quita mucho tiempo, pues. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí se han pasado 5 horas sin darse cuenta en el Face? Algunos se hacen de la boca chiquita, ¿no? No, y es que el Facebook es bueno, pero si usted lo ocupa o lo usa para algo bueno, ¿sí? Es como decía un pastor, el cuchillo es malo, bueno, depende para que usted lo use. Una vez un primo mío me preguntó, ¿el Face es del diablo o de Dios? Y yo le dije, bueno, depende quién lo use. Sí, ¿no? Depende quién lo esté usando. Puede ser que sea de Dios, pero puede ser que sea del diablo, no lo sé. El cuchillo sirve para cortar pan, para cortar la rebanada de pastel, para cortar pues, el jitomate, ¿no? Pero también puede servir para matar a alguien, ¿no? O sea, depende en manos de quien esté. La televisión, dijo una vez Gigi Ávila, es del diablo. Y después compró todo el estudio él. O sea, depende para qué lo van a usar. ¿Entiende esta parte, hermano? O sea, nosotros nacemos de la carne y carne somos pecadores. Y si nacemos del Espíritu, vamos a ser espirituales. No te maravilles, le dice a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando está hablando aquí que tienes que nacer de nuevo, es que realmente tiene que venir un nacimiento espiritual en nuestra vida. Por eso yo siempre les he dicho que no todos son cristianos, simplemente porque traen una Biblia, porque cantan, porque saltamos o hagamos algún acto así que parezca ser, porque podemos fingir, ¿verdad? Podemos imitar bien, pero quizá no ser cristianos. Por eso el Señor dijo en aquel gran día, muchos me van a decir, Señor, Señor, y yo les diré, ¿y tú quién eres? Y algunos de ustedes le van a decir, Señor, pero yo estoy ahí en Tuyú. No me escuchaste, el pastor me puso. Y el Señor va a decir, no, pues no sé quién. O si conozco a fulano, a mengano, pero a ti no sé. No, sí, Señor, estoy ahí. Hasta el video nuestro es el más visto, va a decir. Y el Señor va a decir, no te conozco. ¿Quién eres? ¿Sí? Porque ciertamente, hermano, las iglesias están llenas, algunas iglesias están llenas, y las mega iglesias que ni se diga a reventar, ¿no? Pero muchos de ellos se van a ir todos al infierno. Porque realmente no son nacidos de Dios. Y para eso, para llegar al cielo, tenemos que nacer de Dios. ¿Usted entiende esta parte? Esto es muy serio. ¿O no lo entiende? Sí. Ahora, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Para nacer de nuevo, nosotros realmente tenemos que desbordar nuestro corazón, confesar nuestros pecados a Dios y decirle y pedirle al Señor que venga y entre en nuestro corazón y que nos haga nuevas criaturas. Que de verdad queremos nacer de Dios. Que de verdad queremos ser hombres espirituales. ¿Sí? Ahora, cuando usted ya es un hombre espiritual, ¿usted ya no va a pecar? Necesito aclarar esto, ya iba a terminar, pero necesito aclararlo. Cuando ya usted es un hombre espiritual, ¿usted no va a pecar? ¿Va a pecar o no va a pecar? Sí, va a pecar, pero ya no va a ser practicante del pecado. Usted sabe lo que es un practicante, ¿verdad? El practicante es como cuando usted se va a jugar fútbol y se pone a practicar el tiro de esquina, ¿no? O se pone a practicar la cabecita. Tíramela.
No, así no, más alto y como que inclinas la cabeza, le dice, ok. Y practica y practica. O sea, lo repite y lo repite y lo repite. Ese es un practicante que repite y repite y repite. Usted no repite, ¿verdad que no? Ese es un practicante del pecado. Un hijo de Dios peca, se duele en el corazón y dice, no más, ya no lo hago más. Eso estuvo mal. ¿Por qué? Porque se duele, le trae dolor en el corazón. Dice, no, yo no hago, ya no voy a hacer más esto, no. Esto no es para mí. Porque él sabe dentro de su corazón que lo que está haciendo está mal. Pero un practicante, hoy lo hizo, mañana también y pasado también, y se la pasa practicando, porque es un pecador, un practicante. ¿Entiende? ¿Capich? Como dice el italiano. Bien, entonces póngase de pie.